¿Qué tal, amigos? Sean todos ustedes bienvenidos a esta emisión más de su programa Noches Teológicas, y nos encontramos de nueva cuenta con el Padre Joaquín aquí transmitiendo desde la parroquia de Nuestra Señora de Fátima. Sean todos ustedes bienvenidos y les pedimos que compartan en sus redes sociales esta transmisión, bueno, para entender y comprender pues un poquito el tema que vamos a tratar el día de hoy. Y bueno, pues antes de iniciar con nuestra temática, quisiéramos darle la más cordial bienvenida de nueva cuenta al Padre Joaquín, que nos ha apoyado, ¿verdad?, con esta iniciativa de mostrar los signos litúrgicos en estas celebraciones de Semana Santa, ¿verdad? Y celebraciones pues prácticamente del Tríduo Pascual. Padre, bienvenido. Gracias, muy amable. Aquí estamos de nuevo, buscando siempre la evangelización mediante los medios de comunicación. Así es, y bueno, pues vamos a entrar de lleno, ¿verdad?, con el tema del día de hoy, que tiene muchos signos, ¿verdad?, para que estén atentos, y si van a participar de esta celebración, bueno, pues entiendan y comprendamos un poquito el sentido de todos estos signos, ¿verdad? Y bueno, Padre, ¿qué aspectos, verdad, generales debemos de tener en cuenta del Sábado Santo y la Vigilia Pascual, que son dos cosas completamente diferentes? Muy bien, como has dicho, son muy diferentes. No debemos de perder de vista que el Triduo Pascual tuvo una introducción, la celebración litúrgica del Jueves Santo por la tarde, misa vespertina de la Cena del Señor, y que luego, como el nombre lo dice, Triduo, vienen los 3 días, viernes, sábado y domingo de resurrección, que vienen siendo muerte, sepultura y resurrección del Señor. En cuanto al Sábado Santo que preguntabas, y que es una generalidad bien importante, primero, es decir, ¿de qué horario a qué horario sería el Sábado Santo? Respuesta, ya lo hemos dicho, el día litúrgico comienza a las 6 de la tarde del, vamos a llamarle, día anterior. ¿Cuándo? Ayer, por decir, 6 de la tarde. Ya la inmensa mayoría de los templos y sacerdotes hemos tenido la celebración litúrgica de la pasión, muerte del Señor, el día viernes. Pero pues ya a partir de la tarde ya no hay celebración litúrgica alguna, excepto el rezo de la oración de completas. Es lo que hay, ¿verdad? A las 9 de la noche o 10. Luego, toda la noche, toda la mañana, tarde de hoy, sábado, es Sábado Santo. Ya no le debemos de llamar Sábado de Gloria, que de 1970 hacia atrás, es decir, 400 años, de 1570 a 1970, se le llamaba Sábado de Gloria. La celebración no era en la noche, sino en la mañana, como a las 9, que decían que se abría la gloria. Pues la liturgia, en sus aspectos secundarios, se va mejorando siempre, de acuerdo a las circunstancias de la época. Y pues ahora tenemos ya otras palabras, Sábado Santo. Pero ¿cuál sería la espiritualidad actual del Sábado Santo? Respuesta, ayuno opcional, pero sobre todo día de oración de toda la Iglesia, de reflexión ante el sepulcro del Señor. Equivocadamente los sacerdotes inyectábamos una frase hace de 1970 para atrás. Se decía que el Sábado Santo era un día alitúrgico, o sea, sin liturgia. Pero como no, está la oración de laudes. Entonces ya desde ahí pues no es un día sin liturgia, sino alitúrgico. En cambio, pues no hay una celebración eucarística tanto el Viernes Santo como el Sábado Santo.
¿Cómo no, padre? A las 8 vamos a tener, usted nos dijo que la misa grandota, la vigilia. Aunque nuestro reloj marque sábado, 8 de la noche, en la liturgia ya es domingo de resurrección a partir de las 6 de la tarde, siendo muy escrupulosos. Pero la vigilia ya sabemos que se pide que inicie cuando ya está oscurecido y que nunca inicie cuando ya esté amanecido, sino que pues ya sabemos todo ese lapso. Y de una vez les adelantamos que la liturgia de esta vigilia, ahorita lo vamos a ver más detallado, pues tiene 4 grandes momentos que están en 4 signos que tenemos aquí en este lugar. ¿Cuáles son esos 4 grandes momentos? La liturgia de la luz o lucernario, que vienen siendo como los ritos iniciales de una Eucaristía. De hecho, los 2 primeros momentitos siempre en toda misa se realizan la señal de la cruz y el saludo litúrgico. Bueno, y luego ya viene lo específico, el lucernario, el signo central, el cirio pascual. Luego viene la liturgia de la palabra de Dios, más extensa que cualquier día del año, incluyendo, por ejemplo, los domingos, que trae una lectura más, que le llamamos la segunda lectura. Ahora serán 7 lecturas, o 6 o 5 del Antiguo Testamento, más lo propio del Nuevo Testamento. Entonces, la palabra de Dios, liturgia de la palabra, muy extensa. Por eso tenemos el leccionario, que son pues una recopilación de los textos bíblicos que tenemos en las celebraciones litúrgicas. La tercera parte de la liturgia de hoy en la noche, vigilia pascual, es la liturgia del bautismo o bautismal. El mejor día del año para que alguien sea bautizado es la vigilia pascual, el día de hoy por la noche. Aquí está pues la pila bautismal que tenemos en esta parroquia, acompañándole aquí un lapicero que vamos a cambiar de lugar. Entonces, pues la pila bautismal. Cuando no hay bautismos, de todos modos, todos los que estamos presentes debemos de renovar nuestra gracia y nuestro compromiso de bautizados. Después viene la liturgia eucarística en sus 3 momentos: presentación de dones, plegaria eucarística y sagrada comunión. El centro de este momento son, en la presentación de dones, el pan y el vino; en la plegaria eucarística, cuerpo y sangre del Señor; y en la sagrada comunión nos alimentamos del cuerpo y sangre del Señor. Entonces tenemos estos 4 signos: cirio, leccionario o palabra de Dios, pila bautismal, pan y vino, que luego serán cuerpo y sangre del Señor, y que son los 4 momentos de la liturgia. Un signo auxiliar que no debemos omitir es que por la alegría de la Pascua el color litúrgico es el blanco. Por eso tenemos allá la casulla de 23 años de edad, ese ornamento o casulla, que fue con el cual me tocó el cantamisa aquel 3 de agosto de 1999. Entonces, estos son los principales signos, Jorge, que tenemos aquí. También hay signos, los ritos, ¿verdad? Aquí son los signos visibles, pero que nos orientan bastante, demasiado, pero iremos viendo en la sucesión de la celebración litúrgica otros signos que acompañan estos momentos. Así es, padre, y que prácticamente, bueno, pues esos signos, ¿verdad? Como usted bien lo ha señalado, tienen sus momentos específicos de su uso. Y antes de entrar con nuestra siguiente temática, padre, antes de iniciar el programa, por allí comentábamos, ¿verdad?, cómo estos términos tradicionales se tienen, ¿verdad?, de que se conoce esta celebración como la misa de gallo, ¿verdad?, que se celebraba a las 12. ¿Por qué menciono esto? Bueno, porque quizá todavía hay personas que les tocó vivir
esta parte de la misa de gallo, que era a las 12 de la noche, y hasta como que se molestan porque no es, es a las 12 de la noche, ¿no? Teniendo en cuenta, bueno, pues que ya con el Concilio Vaticano II, con esta reforma de la Sacrosanctum Concilium sobre la liturgia, bueno, pues cambia todos estos aspectos, ¿verdad? Entonces, quisiera, padre, que usted nos contara un poquito este aspecto para pasar ya directamente a nuestro primer tema de esta celebración litúrgica. Sí. En la vida de la Iglesia, desde el siglo III, se comenzó a utilizar la palabra vigilia. San Agustín del siglo IV dice que la vigilia pascual, ya en el siglo IV dice, es la madre de todas las vigilias. Con esto nos damos cuenta que es más importante lo que significa la palabra vigilia, que maravillosamente el misal romano, en la rúbrica número 1 de la solemnidad de la vigilia, que enseguida Jorge nos va a hacer favor de leer, pero el horario y la palabra muy común, misa de gallo, especialmente en Navidad y en lo que después de 1970 hubo algunas décadas que se esforzaron porque fuera a las 12 de la noche. Y alguien tuvo la calma de estar así como después de las 10 de la noche esperando a ver a qué horas canta por vez primera el gallo. Y algunos decían que a las 12 de la noche. Y también que por eso a esa hora nació Jesús, al canto del gallo. Y en algunos nacimientos pues le colocan un gallo de madera, de hule, ¿verdad? O un pollo amarillo cuando menos, ¿verdad? Todavía no tan gallo. Entonces, pues hubo tiempo, estábamos comentando, los pueblos grandes como Tamayo, las ciudades medianas como Apaseo, San Luis, Dolores, pues de 1970 al 80-85 había un esfuerzo porque fuera a las 12. No, que esto, que el otro, a las 11. No, que quién sabe qué, a las 10. No, que esto y esto, a las 9. Bueno, mientras comience ya estando oscuro, que es el criterio. Y los actuales documentos del magisterio de la Iglesia, que ya hemos estado mencionando desde hace días, una carta que todos los lectores, todos los ministros extraordinarios han de tener bien leída, carta circular sobre las fiestas pascuales del 16 de enero de 1988, y que ahí en ese documentito nos precisa de una manera bien detallada todos estos aspectos. Pero ahora el criterio es, la vigilia pascual debe comenzar estando oscurecido. Son las 8:10 y todavía no está oscurecido. Espérate tantito, que sea oscurecido. Y ya continúa su ritmo normal, que la vigilia, haciéndola toda y con calma, no pasa de 2 horas. Antes era más extensa. Bueno, se lleva su ritmo normal. De repente hay parroquias que están muy extensas y el párroco dice, voy a hacer 2 vigilias. Bueno, quizá en un lugar 8:10 a 8 de la noche con 10 minutos, a 8:15 comienza, se acaba a las 10 de la noche, dura hora y media en trasladarse al otro lugar en camioneta 4x4 o a caballo, y llega a la mesa de Jesús, la mesa de palotes, por allá en la parroquia de Jofre, a las 11 de la noche. 11:30 comienza la segunda vigilia, 12:30, 1:30. Bueno, ya fue un poquito complicado, porque es muy detallado preparar y celebrar la vigilia pascual. El sacerdote debe de estar asesorando plenamente a los lectores, a los cantores, sacristanes, a todos. Él es el principal moderador como de toda la vida litúrgica de la Iglesia, el párroco, y en la diócesis el obispo. No nos vayamos a llevar sorpresas trágicas. Alguien escuchó que con la noche de la vigilia comienza el tiempo pascual, y escuchó que en el tiempo pascual al salmo se le agrega la palabra aleluya, y es un salmista que ya más o menos tiene macheteado el tono 8 del salmista. Y entonces, ¿dónde en la vigilia pascual
aunque no diga aleluya, se le ocurre agregarle la palabra aleluya. No, pues tacha. Porque así como el gloria, en un momento también el aleluya es inaugurado solemnemente por el que preside la celebración. Entonces, son bastantes detalles muy simpáticos. Un aspecto general también que se me pasó al inicio: los que tienen su misal mensual o su misal anual, son lectores, sacristanes, cantores, lean todo lo de la vigilia, a lo mejor no todas las lecturas, pero lean las rúbricas, las directrices doctrinales y disciplinares que vienen en el numerito 1 y luego de color rojo, número 2 de color rojo. De color rojo nos está avisando que eso no se pronuncia ante la asamblea, sino que son luces, directrices para el que preside y todos los ministros que están involucrados. Excelente, padre. Y bueno, pues vamos a entrar con esta temática, ¿verdad? Ya propia de la vigilia pascual. Mencionaba que ahorita que nos explicaba los signos visibles que teníamos aquí, que vienen cada una en sus partes, ¿verdad? Y la primera parte, bueno, pues son los ritos, ¿verdad? ¿Qué ritos tiene la vigilia pascual y sobre todo el lucernario o liturgia de la luz? Antes, pues vamos a escuchar el número 1 del misal romano, que nos abre el panorama para toda la vigilia, que pues significa estar atentos, estar vigilantes, por así decirlo. Según la tradición muy antigua, esta es una noche de vigilia en honor del Señor. Cita Éxodo capítulo 12, versículo 42. Los fieles llevando en la mano, según la exhortación evangélica, y cita Lucas capítulo 12, versículo del 35 al 37, lámparas encendidas, se asemejan a quienes esperan el regreso de su Señor, para que cuando Él vuelva los encuentre vigilantes y los haga sentar a su mesa. Ahí está. No solamente es el cirio pascual. Los fieles deben de traer una velita, una veladora, etc. También, en cuanto a los momentos de esta primer parte, ya les dije, equivale, por decir así, a los ritos iniciales de la misa. Dos de ellos están exactamente igual: la señal de la cruz y el saludo litúrgico. Luego viene lo diferente. En la misa tenemos lo que es una introducción al día litúrgico que estamos celebrando o a lo que estamos celebrando, y en caso de emergencia hasta una directriz práctica. Apaguen su celular, aunque nadie les diga. Ya se escuchó allá de fondo la canción de la cucaracha con aquel hermano que trae su celular, ya nos distrajo. Entonces, después de la señal de la cruz y el saludo, hay una monición que nos ubica o nos introduce. Muy semejante el Domingo de Ramos tuvo una monición. Ahora, toda la vigilia pascual tiene una monición introductoria que está antes de que comience el lucernario. Vamos a escuchar esta monición que previene para toda la vigilia y en especial el lucernario o liturgia de la luz. Hermanos, en esta noche santa en que nuestro Señor Jesucristo pasó de la muerte a la vida, la Iglesia invita a todos sus hijos, diseminados por el mundo, a que se reúnan para velar en oración. Conmemoremos, pues, juntos la Pascua del Señor, escuchando su palabra y participando en sus sacramentos, con la esperanza cierta de participar también en su triunfo sobre la muerte y de vivir con Él para siempre en Dios. Entonces, ese es el primer momento litúrgico: señal de la cruz, saludo y monición que nos dispone para toda la celebración. Ahora vamos a captar con toda paciencia los momentos, porque la parte más complicada, como estuvimos hace días platicando Jorge y yo,
Parece ser que la parte más complicada de la vigilia es precisamente el inicio o los ritos iniciales, sobre todo porque la tercera edición típica del misal romano, que aparece en latín en el año 2000, que cada país hizo su traducción de acuerdo a su idioma, otra vez fue enviada a Roma a la Sagrada Congregación para el culto divino y la disciplina de los sacramentos. De allá para allá nos regresan la recognitio o el placet de que está bien, aprobada por Roma. Y entonces los obispos de México y la editorial Buena Prensa editan el libro litúrgico. Cuando sucedió la aparición de este libro litúrgico renovado, porque ya existía, en nuestra patria en el 2010. Tardó 10 años en traducirse de latín al español de México. A mí me tocaron como 3 páginas de traducir. A nivel nacional, algunos liturgistas se nos compartió que teníamos que apoyar en la traducción. Bueno, entonces estaba en latín, se traduce al español, va y regresa, placet, y en el 2010 lo tenemos como está. Antes del 2010 había bastante esta edición de libros de la Semana Santa. Todavía hay que guardarlo hasta para cuando vemos la diferencia de cómo estaba y cómo está ahora, muchos detalles especialmente de la vigilia pascual. Bueno, ¿qué ritos específicos hay de esta vigilia en los ritos iniciales? Primero, alguien debe de encender una pequeña fogata. Entonces, el primer momento es bendición del fuego nuevo. Muy bien. ¿Por qué? Porque se va a requerir un fuego para encender en su momento el cirio pascual. Y en esta noche, una nueva creación, nace un nuevo pueblo de Dios a la luz de la resurrección, pues todo tiene que ser nuevo. Algunos hasta la ropa que traen ese día dicen que voy a estrenar. Bueno, entonces, bendición del fuego. Hay una oración, de una manera normal, natural, está la oración de bendición. Vamos a escucharla. Dios nuestro, que por medio de tu Hijo comunicaste a tus fieles el fuego de tu luz, santifica este fuego nuevo y concédenos que, al celebrar estas fiestas pascuales, se encienda en nosotros el deseo de las cosas celestiales, para que podamos llegar con un espíritu renovado a las fiestas de la eterna santidad. Detalle que ustedes inteligentes ya se dieron cuenta, pues es la bendición del fuego con toda esta significación que acabamos de escuchar. Pero, monaguillos, pongan atención, no acerquen el acetre y el hisopo para que el Padre bendiga el fuego con agua bendita. No, el agua será bendecida por vez primera en cada iglesia esta noche en la liturgia bautismal. Entonces, no. Si algún sacerdote a lo mejor no ha leído bien las rúbricas, corre el riesgo de que si el monaguillo le acerca el acetre y el hisopo, haga esto. ¿No? ¿Qué es lo que logra la bendición del fuego nuevo? La oración y el signo de la cruz que traza el sacerdote sobre el fuego. Tampoco tocar el fuego, ¿eh? No creo que haya un compañero que diga, lo voy a bendecir tocándolo a ver si quema. No, tampoco. Entonces, ¿por qué? Porque hay ocasiones en que bendecimos las imágenes, ahí tenemos 30 personas enfrente y dicen, Padre, a mi virgencita no le cayó agua, como diciendo, ¿no quedó bendecida? No, claro que sí, porque especialmente la oración de bendición es lo que realiza la bendición, es el signo. Bueno, entonces todavía no se enciende el cirio. El misal romano nos presenta este momento con las siguientes palabras: bendición del fuego y preparación del cirio. Pero esta preparación es a la vez la bendición. Y entonces, del misal romano o de estos subsidios que tenemos más prácticos, a veces el monaguillo está deteniendo el libro, está muy chiquillo el monaguillo,
y está medio temblorino moviendo así el misal romano para allá y para acá, y el sacerdote lo imita. Entonces tenemos estos subsidios más prácticos. ¿Qué implica la preparación del cirio? Trazar la cruz, los signos del alfa y la omega, el número 4 dígitos del año en curso y una jaculatoria. Aquí esta es opcional, todo lo que he dicho es obligatorio, pero si de repente no hay incienso, por decir así, pues ¿qué va a colocarle al cirio? Se sugiere que sea incienso. Ahora venden unos como clavos muy elegantes de color rojo en la orilla, pero no son incienso. Y el misal romano nos dice que incienso. Bueno, son de los pequeños errores. Y después de que ha trazado la cruz, en cada una de las orillas de la cruz, son 4 orillas, y en medio, luego entonces, 5 granos de incienso. Aquí Jorge me va a hacer favor de tener el y nos pasamos siquiera donde está el cirio, padre. Al rato. Entonces, primero digo el orden en que se deben de trazar los siguientes signos. Primero se traza la cruz, es el momento en que se está bendiciendo el cirio. Luego se trazan la alfa, que equivale a nuestra A, y la omega. Recordemos que en griego hay 2 O, la omicron, la O pequeña, y la omega, la O grande. Entonces, el alfa y la omega del alfabeto griego. Nuestra colección de letras se llama abecedario. En griego, las letras griegas, alfabeto, porque comienza alfa, beta, gamma, delta, etc. En hebreo se le llama alefato, porque comienza con la letra alef, la primera letra hebrea. Bueno, entonces aquí es la primera y la última letra del alfabeto griego. Después de estas 2 letras se traza 2, 0, 2, 3, los 4 dígitos del año en curso. Y luego se toman los granos de incienso, se coloca de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. ¿Ya? Fueron todos los signos. Esto último del incienso, como ya les dije, pues es opcional. El misal romano nos va precisando las palabras que debemos de decir. Por ejemplo, en letra negra nos dice Cristo ayer y hoy, y con letra roja traza la línea vertical. Número 2, principio y fin, traza la línea horizontal. Esto quiere decir que nosotros vamos a decir Cristo ayer y hoy, principio y fin, alfa y omega. Suyo es el tiempo y la eternidad. A Él la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Luego, cuando vienen los granitos del incienso, pues les digo, es una pequeña jaculatoria, pero muy antigua, muy interesante, que también tenemos aquí en el libro litúrgico, y que nosotros, los que tienen su misal mensual, pues pueden contemplar estas letras con las cuales también se va, la palabra correcta es incrustando cada grano de incienso, que ya les dije que son 5 y que viene aquí en el libro del 1 al 5. Es por sus santas llagas, y coloca el primer grano de incienso. Gloriosas, segundo grano de incienso. Nos proteja, tercer grano de incienso. Y nos guarde, a este lado, 4. Jesucristo nuestro Señor. Coloca acá el último grano de los 5 de incienso. Entonces, todos los signos son importantes y hay que leer el texto, pero
un signo que nos pudiera complicar un poquitito, y enseguida nos van a hacer favor de leer una lectura bíblica, es el alfa y la omega, que su significación teológica la encontramos en un texto del libro del Apocalipsis. Este texto se leyó como segunda lectura en la misa crismal el miércoles pasado en el templo de San Francisco, que tuvimos esa Eucaristía. Vamos a escuchar esta lectura. Lectura del libro del Apocalipsis del apóstol San Juan. Hermanos míos, gracia y paz a ustedes de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, aquel que nos amó y nos purificó de nuestros pecados con su sangre y ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes para su Dios y Padre. A Él la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Miren, Él viene entre las nubes y todos lo verán, aun aquellos que lo traspasaron. Todos los pueblos de la tierra harán duelo por su causa. Yo soy el alfa y la omega, dice el Señor Dios, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Padre, como bien usted hacía referencia, ¿verdad? La explicación del alfa y la omega en ese fundamento bíblico. Sí, la clave es, el que era y el que ha de venir. Cristo como la plenitud de toda la creación, la plenitud del tiempo y de la eternidad. ¿Y cómo se simboliza? Pues como lo dice el Apocalipsis, alfa y omega. Desde luego, pues tenemos otro signo que no está mencionado en todo este rito. Recordemos que el rito es la cruz, el alfa, la omega, el año, los granos. ¿Cuál es? Este dibujito. El Cordero Pascual, que gracias a Dios, el artesano que elaboró este signo lo puso de pie. Igual el mismo libro del Apocalipsis, nada más que ya no tenemos tiempo para leer más, nos menciona del Cordero Pascual que ha sido inmolado y debe de estar de pie. Lamentablemente de 1970 para atrás lo colocaban echadito sobre un libro. Aquí lo único que le falta es que tuviera los signos de que está degollado, que tuviera aquí sangre. Alguien me dijo que esta simbología de degollado y la sangre es el fondo rojo. Bueno, al que traspasaron, verán al que traspasaron. Por ello también aquí el signo de la victoria del Cordero que ha sido inmolado, traspasado. Cristo, el nuevo Cordero Pascual. Este signo complementa todo lo demás, pero no debemos de olvidar que estos signos del rito son los número 1, este es el número 2, pero también es absolutamente importantísimo. Otro detalle que no debemos de perder de vista, debe de ser de cera, de ahí la palabra cirio, que se parece a la palabra cera, de las abejas. Y entonces, pues no, otro material, no, mucho menos un cirio con una pila que le muevas acá y que ya prenda en automático y que sea una pila interna, de ninguna manera. Ojo, cuando se han trazado estos signos, todavía no está encendido del fuego nuevo. ¿Ah? Entonces hay que tener bien claro cada momento, ¿verdad? Sobre todo los sacerdotes debemos ya tener en la mente, primero es esto, luego lo otro. Después de que se han trazado todas las simbologías, hasta ese momento, nos dice el misal, que un ministro enciende el diácono, que son muy escasos, u otro ministro enciende el cirio del fuego nuevo. Después de que se ha encendido el cirio del fuego nuevo, el sacristán está bien listo con las tenazas para que de los carbones que ahí están se le coloquen al incensario. El incensario hasta este momento también debe de estar virgen,
vamos a llamarle así. No se le tienen que poner las brasas desde antes, no. Hasta después de que se haya encendido el cirio, se sacan las brasitas y se le colocan al incensario. ¿Qué sigue? El libro litúrgico nos dice que un ministro o el sacerdote toma el cirio pascual. Esto fue de lo que cambió del anterior misal del año 2000 hacia atrás. Antes se decía, Cristo luz del mundo, y contestaba la asamblea, demos gracias a Dios. Avanzaba unos pasos y otra vez la misma frase, la misma respuesta. Llegaba la parte del presbiterio, lo elevaba por tercera vez y la asamblea respondía. Enseguida se coloca el cirio en su base, como esta que está aquí, y que debe de estar la base en la vigilia a un lado del ambón, donde se proclama la palabra de Dios. Bueno, ¿qué nos trae ahora diferente el texto? El misal cambió la frase. En lugar de decir Cristo luz del mundo, ahora la frase es luz de Cristo. La respuesta es la misma, demos gracias a Dios. Pero ¿qué nos detalla? Que después de que por vez primera el ministro o el sacerdote ha elevado el cirio y ha dicho la frase y la asamblea ha contestado, el sacerdote enciende su vela del cirio pascual. Luego el sacerdote también debe de traer su propio cirio. Avanza el ministro o el sacerdote. Aquí, si un ministro ha ayudado, pues al sacerdote pues lleva su velita. Pero si el sacerdote lleva el cirio, de todos modos debe de tener velita, y que un monaguillo o alguien le va a ayudar con la velita. Bueno, después de la segunda vez que se eleva y se entona la aclamación y se responde, toda la asamblea enciende sus velas o las reenciende, porque probablemente traen la vela del bautismo o de confirmación o de primera comunión, que es totalmente correcto. Y entonces, cada uno, el ideal es que cada uno pase, pero si son 300, 400, pues no nos funciona, se va a alargar. O el riesgo de que alguien de pilón apague el cirio, con, ay, yo no, ya lo apagaron, prenderlo otra vez. ¿Ya? Entonces, todos los fieles o asamblea, directamente de la llamita o indirectamente, a veces a 10 se le encienden salteados sus velas y que de ahí se vaya pasando el fuego. Avanza la procesión. Cuando llega el sacerdote al presbiterio y eleva por tercera y última vez el cirio, nos va a decir algo la rúbrica que nos pudiera sorprender un poquito. ¿Qué nos dice? Entonces se encienden las luces del templo. A veces nos hemos equivocado y se encienden todas las luces hasta el Gloria. No, lo correcto es que todas las lecturas del Antiguo Testamento, ya ven que seguirá la liturgia de la palabra, ya estén las luces, al menos las del cuerpo del templo, totalmente encendidas. Las que se pueden dejar para el momento del Gloria son las de la parte del presbiterio, de acá, esos, los focos de acá, más las velas, encenderse en el momento del Gloria, el repique de campanas, etcétera, etcétera. Pero es después. Bueno, recordamos que lo que concluye el rito de la luz es el pregón pascual, bellísimo himno también, que hay 2 o 3 maneras de hacernos partícipes. La primera y más correcta es todo el pregón pascual y que el sacerdote tenga noción musical para que lo entone al menos semitonado. Ese es el ideal. Opción B, todo el pregón pascual orado, hecho oración, que es una oración. Opción C, pues la forma breve del pregón pascual y orado o recitado. Pues es la manera más pobre del pregón pascual. Probablemente nos quedemos con la del medio. Muchos sacerdotes no tenemos la cualidad musical y pues
ni modo que, como dice, un playback o algo. También se puede que un cantor, un laico, participe o cante todo el pregón pascual, excepto un momentito donde hay un saludo litúrgico, que cuando el que preside es o va a cantar el pregón pascual es diácono o sacerdote, debe, en un momento del pregón, el Señor esté con ustedes y con tu espíritu, levantemos el corazón, que son el mismo microdiálogo del prefacio que tenemos en todas las misas. Entonces, ese sí no le tocaría al cantor. Todo lo demás, y lo que nos señala el libro, pues también puede ser entonado por un cantor o un coro. Muy bien, padre, pues excelente, ¿verdad? Esa explicación de lo que se hace en este primer momento de la vigilia pascual, ¿verdad? Con la bendición del fuego nuevo, ¿verdad? Lo que viene siendo todos los signos que implican dentro del cirio, ¿verdad? Como ese reconocer lo que decía aquí en la entonación, ¿verdad? De la procesión con el cirio, luz de Cristo, ¿verdad? Que prácticamente lo debemos de reconocer así, ¿verdad? Nuestra luz, lo que va a iluminar, ¿verdad? Pues prácticamente pues toda nuestra vida, ¿verdad? En este sentido. Y bueno, padre, en este aspecto, ¿verdad? Se tiene esa modalidad dentro de la liturgia de la palabra. No sé si usted, corríjame si todavía exista la forma breve, ¿verdad? Teniendo en cuenta que pues son 7 lecturas, ¿verdad? La forma, vamos a llamarla así, la más larga, y la forma breve, que son de 3 lecturas. Pero más allá de esto, ¿verdad? ¿Qué estructura tiene cada una de estas lecturas que se leen antes, pues prácticamente de proclamar la segunda lectura y el Evangelio? En este caso, en lugar de segunda lectura, porque estamos impuestos, sobre todo los domingos, no se le llama octava lectura tampoco, sino en el libro, hasta van a decir unos, ¿qué es eso? Se le llama epístola, la epístola. Bueno, en general, la estructura de la liturgia de la palabra, que es la segunda parte de la vigilia, que por eso tenemos aquí el leccionario, ahí lo dejamos, muy bien. En general, el ideal, 7 lecturas del Antiguo Testamento. La epístola, luego viene el salmo aleluyático y el evangelio, epístola y evangelio y aclamación. Esos 3 son del Nuevo Testamento. De las 7 lecturas, por razones pastorales, imaginémonos que va el padre a otra vigilia, bueno, a otro lugar. Por razones pastorales, puede omitirse 1, 2, 3, pero ya casi no se recomienda 4. Más que en la cantidad, fijarnos en lo interesante de las lecturas. Por ejemplo, la que nunca se debe de omitir es la tercera lectura del libro del Éxodo, porque es la narración de la Pascua del pueblo de Dios cuando pasan el Mar Rojo, para hacer una hilación de la Pascua del antiguo pueblo con Cristo, cabeza de la Pascua del nuevo pueblo de Dios. Entonces la tercera nunca se omite. Lectores, acuérdense que después de la tercera lectura no se dice palabra de Dios. Algún lector puede decir, aquí los que hicieron el libro se les olvidó, palabra de Dios. No, porque lo que viene en lugar del Salmo, que es un cántico de los capítulos 14, 15 del libro del Éxodo, es exactamente continuación de esta tercera lectura del libro del Éxodo. A partir de la tercera lectura ya no hay forma breve de cada una de las lecturas, como a veces de repente está muy grande el Evangelio y que forma breve. Pasión del Señor según San Mateo y que forma breve. Bueno, de las lecturas de la vigilia, de las 7 del Antiguo Testamento, solamente la primera lectura del libro del Génesis, que es la creación de todas las cosas, incluyendo la creación del hombre, trae forma larga, por decirle, y la forma breve
que en 2 renglones resume la creación de todas las cosas y luego trae la creación del ser humano, hombre y la mujer. Esa sí trae forma breve, es la que hacemos aquí. La segunda lectura, que es un aspecto de la vocación de Abraham, trae forma larga y también forma breve. Pero ya les dije, a partir de la tercera lectura no hay forma breve, ni se la debemos hacer los párrocos, ¿ya? Inventamos formas breves con tal de ámonos. No. Cada lectura trae de estas 7 un salmo, y que se realiza de la manera normal que los salmos en la misa. Después del salmo viene una oración que comúnmente debe de ser de pie. Entonces, lectura, salmo y oración. Pausa de reflexión. Lectura, salmo y oración. Y pausa de reflexión. Lectura, salmo y oración. Así. Acabando la última de las 5, 7, en dado caso 3 lecturas donde se hayan hecho nada más 3, y su salmo y su oración, el sacerdote hace unas señas al coro si está medio dormido. Y si está medio dormido el coro, no el padre. Ya va a ser el gloria. Y entonces hay algo muy curioso, algo que tenemos los domingos, la mayoría de domingos en los ritos iniciales, echa un brinco como chapulín a después de las lecturas del Antiguo Testamento. Y ahí está el canto del Gloria. Después del canto del Gloria sigue la epístola de San Pablo a los romanos. Bellísima, vamos a escucharla. Esa epístola nos va a prevenir para la liturgia del bautismo. Vamos a escucharla. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, ¿no saben ustedes que todos los que hemos sido incorporados a Cristo Jesús por medio del bautismo, hemos sido incorporados a Él en su muerte? En efecto, por el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, para que, así como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros llevemos una vida nueva. Porque si hemos estado íntimamente unidos a Él por una muerte semejante a la suya, también lo estaremos en su resurrección. Sabemos que nuestro hombre viejo fue crucificado con Cristo, para que el cuerpo del pecado quedara destruido, a fin de que ya no sirvamos al pecado. Pues el que ha muerto queda libre del pecado. Por lo tanto, si hemos muerto con Cristo, estamos seguros de que también viviremos con Él, pues sabemos que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no morirá nunca. La muerte ya no tiene dominio sobre Él, porque al morir, murió al pecado de una vez para siempre, y al resucitar, vive ahora para Dios. Lo mismo ustedes, considérense muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y Padre, como bien señalaba usted, esta sería esa entrada a este segundo momento de la bendición, ¿verdad? Bueno, pues del agua bautismal, ¿verdad? Pero todavía sirve, como bien lo señalaba, como introducción, ¿verdad? Porque todavía la liturgia de la palabra pues se termina con el Evangelio, ¿verdad? Todavía no tiene esa terminación, pero sí ya nos va induciendo para este segundo momento. Aquí se supone que todos los lectores leen perfectamente. Los párrocos, sacerdotes, debemos de ser bien listos para cuidar de esta epístola, bellísima en su contenido, nuestra incorporación a Cristo, muerto y resucitado. Eso significa ser bautizado, incorporación a Cristo, muerto y resucitado. Ahora, como bien decía Jorge, lo pudiéramos entender como un primer momento de la liturgia del bautismo, pero todavía falta el Evangelio que nos narra la tumba vacía, la resurrección del Señor, de acuerdo al evangelista que en este ciclo litúrgico, en este caso según San Mateo,
y da una opción, o también según San Juan, el texto del Evangelio y la microhomilía. Y hasta ahí llegó la liturgia de la palabra. Un asunto bien importante de esta lectura: la traducción afortunadamente ha sido un poquito mejorada del griego que está este texto al español de México. Antes, en la versión anterior, del 2000 para atrás, traía la siguiente frase: nuestro viejo yo fue crucificado con Cristo. Yo les decía a los lectores que corrían un riesgo, sobre todo cuando era alguna mujer que se pelea con su esposo, y que de repente, si no ha repasado la lectura, se vaya a trabar y que diga: nuestro viejo fue crucificado con Cristo. Y alguien una vez se trabó en algún lugar de La Mancha y como que todos se reían: nuestro viejo, y siguió nerviosa la persona y decía: porque nuestro viejo fue crucificado con Cristo. Y todos, ja, ja, ja. Y otra mujer contestó: bueno, hubiera sido que lo hubieran crucificado de una vez. Y entonces la traducción anterior, nuestro viejo yo fue crucificado con Cristo, se refiere a las obras del pecado, ¿ya? Y no hay que hacer pausa. Nuestro viejo yo fue crucificado, ¿no? Es completa la frase. No sé si ya tengas la tradición anterior. No, si esta es la anterior. Entonces, para que tengan precaución con lo del viejo, no sé que luego pues vayan a querer asesinarlo ahí también en la cruz. También, después de la liturgia de la palabra, muy extensa, lo mencionamos brevemente, es bien importante, pero no es tan complicado. ¿Qué pasa? La liturgia del bautismo incluye la bendición del agua para quienes van a ser bautizados. Incluye la unción postbautismal, desde luego el bautismo, muy bien. Pero cuando no hay bautismos en alguna vigilia pascual, quienes ya estamos bautizados renovamos nuestro compromiso y nuestra gracia de bautizados. Y el misal trae una opción, nos dice: oración de bendición cuando no hay bautismos, pero que en cambio sí vamos a renovar todos nuestro bautismo. Estos son los principales elementos de renovar el bautismo: la profesión de la fe, o sea, renunciar al mal y profesar la fe, con aquel tipo de preguntas. ¿Renuncian ustedes al pecado para que puedan? Sí, renuncian. ¿Renuncian a esto y lo otro? ¿A creer en la tal santa muerte aquí y allá? Sí, renuncian. Muy bien. ¿Y creen en Dios Padre Todopoderoso, etcétera? Sí, creo. Con acento en la I y una coma y con fuerza. Sí, creo. Pues sí se ve que crees. Entonces, si está a la mano la oración de bendición, Jorge nos va a hacer favor de leerla, de cuando no hay bautismos, pero que renovamos nuestro compromiso de bautizados. El principal signo, si aquí teníamos el cirio, aquí la palabra de Dios, el principal signo es el agua y la pila bautismal cuando hay bautismos. Cuando no hay, pues es el agua y nosotros, la asamblea, que estamos renovando nuestro bautismo. Vamos a escuchar esta oración. Hermanos, por medio del bautismo hemos sido hechos partícipes del misterio pascual de Cristo, es decir, por medio del bautismo. Hemos sido sepultados con Él en su muerte para resucitar con Él a la vida nueva. Por eso, culminando nuestro camino cuaresmal, es muy conveniente que renovemos las promesas de nuestro bautismo, con las cuales un día renunciamos a Satanás y a sus obras, y nos comprometimos a servir a Dios en la Santa Iglesia Católica. Es la manera de
que se introduce y se tiene la renovación de las promesas, el rociarles con el agua bendita, ahí sí, hay aspersión. Esta aspersión y renovar nuestro bautismo, en muchas parroquias los tenemos cada domingo. Debe de ser al inicio, en lugar del acto penitencial. Algunos sacerdotes trasladamos este momento, por decir así, hasta el final de la misa, como un signo de envío, como bautizado. Entonces, este signo se realiza, se aconseja que sea cada domingo, pero solemnísimamente en la vigilia pascual. No tendría razón de ser que, pues aunque no haya bautismos, pero como vamos a renovar nuestro bautismo, echen el agua aquí y aquí la voy a bendecir. No. Entonces, si ya está la cetra y el hisopo u otro recipiente dignamente preparado, desde ahí, porque si aquí dejamos el agüita, sería, hagan una fila para que renueven su bautismo. ¿Cuánto vamos a durar de tiempo? Es más práctico, y si lo permite el misal, que el que preside, o si hay diácono y presbítero, uno puede irse por un lado, otro por otro. Esos son de los signos que cuando hay dos ministros sí se pueden realizar, pues para avanzar en el tiempo. Muy bien, padre. Y prácticamente después de este momento, ¿verdad?, de la liturgia bautismal, pues viene ya la liturgia eucarística, ¿verdad?, con elementos también precisos, momentos también pues bastante interesantes, importantes, ¿verdad?, que complementan y dan ese culmen pues prácticamente a toda esta celebración de la vigilia pascual. Dentro de la liturgia eucarística, padre, ¿qué encontramos en esta celebración? En toda liturgia eucarística encontramos tres momentos. La preparación de los dones es cuando el sacerdote, por decir así, acomoda el cáliz, la patena, el corporal, el purificador en la mesa del altar, y a ello se le llama preparación de dones. Luego viene la plegaria eucarística, que comienza con lo que se le llama el prefacio, el pequeño diálogo de el Señor esté con ustedes, levantemos el corazón, demos, es justo y necesario. Luego viene un pequeño himno aludiendo a la historia de la salvación, y se concluye el prefacio con el canto del santo. Estos tres momentos son el primero de los momentos de la plegaria eucarística. Bueno, entonces es presentación de dones, plegaria eucarística y sagrada comunión, recibir el cuerpo del Señor. Aquí pues es una hostia sin consagrar, pero trajimos los signos para, ya dijimos, cada uno de los 4, 1, 2, 3, 4 momentos de la liturgia de la vigilia pascual. Aquí fue muy diferente lo de los ritos iniciales, muy prolongado lo de la liturgia de la palabra, muy especial lo de la liturgia del bautismo. La liturgia eucarística es, excepto por un detalle, totalmente igual que los domingos, ¿no?, día festivo. Muy bien. ¿Qué es lo que lo hace un poquitito diferente? Unas frases que vienen en la plegaria eucarística que hacen alusión al acontecimiento de la resurrección del triduo, el día en que pues resucitó el Señor, que es lo que estamos celebrando, como culmen de una historia de la salvación que comenzó con la creación y que fue narrada en las lecturas del Antiguo Testamento. Y en las dos lecturas del Nuevo Testamento, Epístola y Evangelio, se ha narrado el culmen de esa historia, Cristo y su iglesia desde el bautismo. Hay algo bien importante que no se les vaya a olvidar. Estos signos en la vigilia pascual y en nuestra existencia no los podemos destrabar uno de otro. Por metodología litúrgica y educativa, pues que primero ritos iniciales y el cirio, luego liturgia de la palabra y la Biblia, liturgia del bautismo y el agua y la fuente, liturgia eucarística, el vino, la hostia, que serán cuerpo y sangre. En realidad no los podemos destrabar. El que ha sido bautizado está llamado a caminar en Cristo. Por eso cuando alguien es bautizado,
los papás encienden la velita, deben de encenderla directamente del cirio pascual. Y en cada sacramento de iniciación cristiana, bautismo, confirmación y cuando alguien hace la primera comunión, debe de estar presente y encendido el cirio pascual. Entonces, hay un enlace. El que fue bautizado está llamado a ser crismado, confirmado, y a ser o a participar de la Eucaristía. El que participa de la Eucaristía, desde ella y desde el alimento de la palabra, está fortalecido para hacer luz para los demás. Por eso los evangelios, al ser luz para los demás, le llaman buenas obras. Ser luz. No se puede destrabar. Bautismo, Eucaristía, ser luz, palabra de Dios. Y la palabra de Dios es el fundamento de estos signos. Y la liturgia los actualiza sacramental, mistéricamente. Se oye rara la palabra, ¿verdad? Pero es la palabra correcta. Y en la primera semana de Pascua, la palabra dice de una manera mistagógica, porque siguen presentes los signos, especialmente en la octava de Pascua, que antes se le llamaba in albis, porque los primeros 4 siglos de la iglesia, más o menos, en unos lugares más, en otros menos, pues las catequesis prebautismales no duraban 2 horas, 4 años. Y la última etapa de las catequesis prebautismales de los adultos, que nada más se bautizaba sobre todo a los adultos, era toda la cuaresma, que andaban de morado. Y en la vigilia pascual recibían bautismo, confirmación y primera comunión. Y no era en una pilita como esta. La palabra original, que antes es rara, piscina. Ya lo habíamos dicho en el programa de radio. Porque era una verdadera micropiscina, ahora creo que le dicen jacuzzi, para darnos a entender como una idea, en donde el padrino estaba atento a la celebración, se quitaba el que se iba a bautizar, la ropa morada que traía toda la cuaresma, se sumergía caminando por los escalones de la piscina, le daba una ayudadita a sumergirlo el presbítero o el obispo, para que al menos unos segundos estuviera todo el cuerpo sumergido, todo. Recordemos que de hecho la palabra bautizar significa sumergir, literalmente en el agua, pero teológicamente en la muerte y resurrección del Señor. Bueno, entonces bajaban como 4 escalones, de aquel lado había otros 4, para simbolizar el octavo día, que viene siendo de la creación, al domingo en octava, que es resurrección. Y entonces en la teología se habla del octavo día. Probablemente otras piscinas no tenían esos 4 escalones aquí de bajada y luego 4 allá de subida, sino que eran octagonales, también para simbolizar que el que es bautizado entra en una nueva creación. Ya quedaron atrás los 7 días del Antiguo Testamento y en Cristo, en el día domingo, comienza otra nueva etapa. De aquel lado el padrino, al que se había sumergido, lo esperaba con la ropa blanca, y entonces el que había sido bautizado tenía obligación de andar vestido de blanco toda la octava de Pascua, de domingo de resurrección o vigilia pascual al otro domingo que ahora le llamamos de la misericordia. Y esa semana todavía tenían catequesis diario, y ahora renegamos, y eran catequesis mistagógicas, como aclarando a qué te comprometiste, qué sucedió en esta liturgia del bautismo. Todo esto está así de entrelazado. Muy bien, padre, y pues bastante interesante todos estos datos, ¿verdad?, que nos proporciona, que nos aclara también con estas nuevas versiones, estas nuevas traducciones y perfeccionamientos, ¿verdad?, en términos que se dan dentro del misal, dentro de las lecturas, ¿verdad?, y sobre todo para que nosotros, si participamos el día de hoy de la vigilia pascual, bueno, pues comprendamos el sentido de cada uno de estos momentos que se van dando a lo largo de toda esta liturgia de la vigilia pascual. Y padre, antes de despedirnos, ¿alguna recomendación que nos pueda hacer a nosotros que vamos a participar, ¿verdad?, o a las personas que van a participar de esta vigilia pascual?
Lo primero pues es la disposición de ánimo, la preparación técnica, por decir así, que sería pues el misal mensual. Nosotros mismos, aunque los laicos dicen, pues yo no presido, yo esto, no, pero estúdiale para que le digas y le reclames a tu párroco, oiga, ¿por qué aquí dice que debe de hacer esto y usted no? A ver, ¿por qué no? Así para ver que luego les vayan a dar una felicitación por esa recomendación. Entonces, eso es puntualidad. En la mayoría de los templos pues, ya se sabe en qué momento comienza. Esta vigilia, aunque es un poco extensa, pues yo creo que es para estar en toda la vigilia, con la disposición en los templos donde todavía pedimos la sanitización, aunque ya no es obligatorio el cubrepico. Desde luego suponemos la previa confesión para participar bien en el cuarto momento, recibir la Eucaristía, en el cuarto momento, ¿verdad? Y último. Todo eso pues nos implica. Y desde luego darnos cuenta que la vigilia pascual no está encerrada en sí misma. Es también al día siguiente, ya en horario siendo domingo, en donde hay un esquema que se le llama misa del día, porque esta fue ya la misa de resurrección de la tarde-noche del sábado. Y no descuidar. Un criterio litúrgico también a tomar en cuenta. No, pues yo participé en la vigilia pascual, ya sé que es la primer misa de resurrección, pero pues estoy impuesto ahí siempre venir a misa de 11 de la mañana, padre. ¿Puedo venir? Sí, porque son otros textos bíblicos y nos enriquecemos más de este día desde la liturgia. Y cronológicamente, como ya es otro día, porque después de la vigilia te fuiste yo creo a roncar, puedes volver a comulgar. Entonces, litúrgicamente en un solo día, que comenzó a las 8 de la noche con la vigilia y sigue todo el día siguiente, se puede comulgar 2 veces, 3 no. Ay, es que me acaban de avisar, mi primo se murió, voy a ir allá a la misa de difunto. Pues ahí sí ya no, solamente 2 veces, cuando fue la noche del sábado en que comulgaste y que tiene la intención de comulgar durante el día domingo. Y la última recomendación muy seria, trasladarlo a la vida. Dice el Papa Francisco, podemos tener una liturgia casi celestial, bellísima, pero si no lo llevamos a la caridad, al compromiso con el papá, con el hijo, con el tío, con el papá que o la mamá que casi tenemos abandonados, que no los visitamos, o sea, si esto no lo hacemos vida, no, ya se quedó, ¿verdad? Entonces tiene que tener un traslaticio a nuestra vida eclesial pastoral en esa palabra que anda de moda, sinodalidad. Muy bien, padre, pues agradecemos, ¿verdad?, que nos haya brindado de nueva cuenta esta catequesis sobre los signos litúrgicos, ¿verdad? Y que también, bueno, pues nos haya abierto las puertas de aquí de su parroquia. Y bueno, pues esperemos que no sean los únicos ni últimos programas, sino que también tengamos un poquito más de colaboraciones con usted, sobre todo, bueno, pues en este aspecto de liturgia que a veces son donde más vicios nosotros podemos encontrar, ¿verdad? Dentro de lo que nosotros hacemos como laicos o bien como aquellos que prestamos un servicio dentro de las celebraciones litúrgicas. Padre, pues muchísimas gracias por abrirnos aquí las puertas de su parroquia y por mostrarnos pues un poquito de todo este conocimiento que ya está, ¿verdad? Y por invitarnos pues precisamente a todos los padres a que revisen las rúbricas para que lleven a cabo pues de la manera más correcta y más digna posible pues estas celebraciones. Así es, muchas gracias. Esperemos que tengamos luego también para lo que es la significación del tiempo pascual, muy importante. Y lo que decía Jorge, eso de ir al libro, a las rúbricas, lo que está en rojo, hay padres, sacerdotes, que les dicen a algunos que estamos en el equipo diocesano, oye, ¿por qué esto, el otro, cómo le hago con esto? Y se oye feo, pero uno a veces les contesta, oye, ¿ya leíste ahí lo que dice de color rojito, la letrita chiquita? No, pues que no, me da flojera. Pues ahí está. Y entonces, muchas veces cometemos, en liturgia se llama vicios o errores de décadas, porque no nos actualizamos en lo que el libro oficial nos está pidiendo. No, que en la diócesis
Vidal Moreno dice esto, José Zárate dice esto. ¿Y qué dice el libro? Hay que ir a lo que dice el libro, porque a lo mejor aquellos dos que mencionamos se quedaron con la liturgia del 2000 para atrás o del 70 para atrás, y también les ha de faltar de repente una actualizadita. Entonces, la Carta Magna siempre es el misal romano, que nos trae el qué y el cómo debemos realizar todas las celebraciones del año litúrgico. Muy bien, padre, pues muchísimas gracias a toda nuestra audiencia, ¿verdad?, que siguió esta transmisión, ¿verdad?, sobre los signos litúrgicos del jueves, viernes y de la vigilia pascual. Les seguimos invitando a que lo compartan en sus redes sociales, y bueno, me despido de ustedes, su amigo Jorge Gasca y el padre Joaquín Domínguez Luna. Y nos vemos en nuestra próxima emisión de Noches Teológicas.